Esta es una producción de Grupo Fórmula. Si hay una frase, palabra, concepto que les encanta echar a los políticos mexicanos, el Estado de Derecho. Vivimos en un Estado de Derecho y dentro del Estado del Derecho y bla, bla, bla. Entonces yo me encontré el índice de Estado de Derecho 2022, que se dio a conocer algunas semanas, por la organización no gubernamental Proyecto de Justicia Mundial, basada en Washington, con oficina en México, que mide el Estado de Derecho en 140 países. El Estado de Derecho es para esta organización un sistema de reglas en el que todas las personas, instituciones y entidades están sometidas a la ley, la cual se aplica de forma equitativa, justa y con total apego a los derechos humanos. Así como ocurre en México. No te rías, ¿o no? Un poquito de sarcasmo, nada Bueno. más. Los países mejor clasificados en el índice son, para variar, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y los Países Bajos. Esta organización no gubernamental advierte que el deterioro del Estado de Derecho debe causarnos a todos preocupación porque puede tener una serie de consecuencias negativas, entre ellas, a ver si somos familiares con algunas de ellas. Aumento de la delincuencia y la violencia. Disminución del crecimiento económico. Acceso reducido a la justicia. Aumento del malestar social y erosión de la confianza en el gobierno. El índice mide 8 áreas fundamentales, que son las restricciones que existen al poder del gobierno, la ausencia de la corrupción, qué tan abierto es un gobierno, qué tanto se respetan los derechos fundamentales, qué tan amplia es el orden y seguridad, qué tanto se aplican las leyes, los reglamentos, las regulaciones, cuál es el nivel de justicia civil y justicia penal. Estos son los 8. Los hallazgos en el índice 2002. El Estado de Derecho ha disminuido a nivel mundial por 6º año consecutivo. El deterioro del Estado de Derecho es más pronunciado en los países afectados por conflictos y fragilidad. El declive del Estado de Derecho es evidente en países con altos niveles de corrupción y desigualdad. El declive del Estado de Derecho es una amenaza para los derechos humanos, el desarrollo económico y la estabilidad social. Y después menciona algunos factores que están contribuyendo a este debilitamiento del Estado de Derecho. A ver si se les hace alguno de ellos conocido. Auge del populismo y el nacionalismo. La erosión de la confianza en las instituciones, la mayor polarización de las sociedades, la creciente amenaza de la delincuencia, la ciberdelincuencia y otras formas de delincuencia transnacional. Bien, ¿dónde queda México entre estos 140 países? ¿Alguien quiere 141? 110. No, Guillermo. No. 116. No, tampoco. Queda en el lugar 115. Pero lo peor es que está abajo del 113 del año pasado, de 2021. En cada una de las 8 áreas que yo acabo de mencionar, ¿en qué lugar quedó? 102 en restricciones al poder del gobierno. O sea, tenemos gobierno que hace lo que se le antoja, con muy pocas formas de... sin contrapesos. Sin contrapesos. 134 en ausencia de corrupción. Somos un país corruptísimo. Por más que el presidente en sus mañaneras diga que ya no hay corrupción, hay mucha corrupción. 44 en gobierno abierto, pero pronto tal vez estemos en lugar 60, 70, 80, porque esta administración quiere acabar con el INAI, que es uno de los instrumentos fundamentales para tener un gobierno abierto. 91 en derechos fundamentales, porque hay que aceptarlo, México ha avanzado bastante en lo que es la protección y defensa de los derechos humanos, aunque hay un pequeño retroceso en esta administración, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues está supeditada a los antojos del régimen. 130 en orden y seguridad, 104 en aplicación de las leyes, 131 en justicia civil y 128 en justicia penal. ¿Qué nos dice esto? Que es un país donde cualquiera con cierto poder e influencias puede violar la Constitución y un titipuchal de leyes. La triste realidad. Entonces, ¿qué recomienda este organismo al gobierno mexicano? Fortalecer los controles y equilibrios sobre el poder del gobierno. No lo están haciendo. Adoptar medidas enérgicas contra la corrupción. Fuera de decirnos que ya no hay corrupción, yo no veo nada.
Aumentar la transparencia y rendición de cuentas en el gobierno. Es un gobierno sumamente opaco. Proteger los derechos fundamentales. Voy a decir que hay cierta protección. Reducir la delincuencia y la violencia. Escasos resultados. Hacer cumplir las regulaciones de manera más efectiva. No se ve claro. Y lograr que los sistemas de justicia civil y penal sean más justos y eficientes. Estamos igual que antes. Fíjate es que muy buen estudio. Uno de los temas más importantes, creo yo, desde el ángulo que yo lo veo, que es la economía, es la correlación que existe entre Estado de Derecho, que los anglosajones llaman el rule of law. ¿Por qué señalas al Duque? Ese Chegaray. Dice anglosajones y me señalan. Ese Chegaray, no, Echegaray. Bueno, es que tú representas ahí esa beta. Bueno, entonces, es importante entender que no es ninguna coincidencia, aunque los investigadores nos dicen que correlación no es causación. Pero sí es una gran coincidencia que los primeros países que tú leíste, que son los nórdicos, también son los que tienen el mayor ingreso per cápita, mayor crecimiento económico, mayor bienestar, hasta mayor un sistema de salud como democracia. Dinamarca, mayor democracia. Entonces, hay un estudio que yo leí hace unos años, ya varios, del Banco Mundial, que decía que si México tuviera el mismo nivel de corrupción que Chile, ya no digamos Finlandia o Dinamarca, el Producto Interno Bruto crecería por lo menos un punto porcentual por encima de lo que normalmente lo hace. O sea, ¿qué? Claro. Más. Claro. Y para los inversionistas, uno de los temas más importantes para invertir es el cumplimiento de los contratos. Estamos en el lugar 131. Bueno, estamos viendo Justicia que Civil. en los últimos días estamos viendo cómo un decreto presidencial está siendo muy cuestionado por la manera en que, bueno, dos decretos, ¿no? Sí. Uno por la manera en que quiere esconder el costo de las obras y otro, pues cómo está pidiendo el uso temporal, todavía no sabemos cómo defiende el presidente lo temporal, de un tramo ferrocarrilero, ¿no? Parece ser que son los 5 años para empezar. Digo, muy interesante lo que dice José Luis y esta correlación, que no causalidad, sobre economía y bueno, crecimiento y Estado de Derecho. Y yo creo que sería también interesante analizar, porque estoy también seguro que si el índice de Gini sería menor, también, es decir... El índice de Gini, que para los expertos como tú, ¿qué significa? No. Si hubiera una mayor equidad en la distribución del ingreso, creo que también habría mayor fortaleza claro, y los países que más Estado de Derecho tienen una gran clase media. Sí. O sea, no hay estas diferencias increíbles entre los que tienen y los que no tienen. Pero resulta profundamente revelador, porque fue la bandera del presidente eliminar la corrupción. Entonces, si él tuviera este documento en sus manos, sería dramático. Ella dice que se acabó. Bueno, pero aquí hay una organización seria que si le tú está mañana diciendo, llegas a la conferencia de prensa y le dices, ¿sabe qué? Está este índice de Estado de Derecho, el presidente va a decir que seguramente son unos conservadores Que tienen otros datos. que están corruptos, y que él tiene otros datos, que la corrupción ya se acabó. Y lo ha hecho en múltiples ocasiones. Y que donde criticaban antes a los regímenes anteriores. Esa es una narrativa, dada esta radiografía, porque más que un escenario es una radiografía muy, muy puntual, que lo que pone en entredicho, independientemente de las promesas de campaña, porque eso lo hacen todos los candidatos, es: este es el régimen que está estableciendo Morena de aquí incluida la sucesión. O sea, ¿esto es lo que va a suceder en adelante? Pues yo me pregunto si la corcholata que quede a cargo a partir del 1 de octubre del año entrante va a ser capaz de hacer algo al respecto. Por supuesto. Porque en lo que Estado de Derecho no se ha avanzado y ya no da tiempo. Y mañana hablaré también qué tanto se ha avanzado en lo que es la corrupción, porque no se puede seguir así. Ocultar. Además, ahí está el índice de percepción de corrupción, que voy a analizar los últimos 10 años. A ver cómo nos ha ido. Y el tema de la corrupción está fuertemente ligado con el lugar en justicia penal. Claro. Porque la cifra negra, en donde solo el 2% de las conductas presuntamente delictivas terminan en una sentencia condenatoria, pues es imposible que no haya corrupción si a nadie van a cachar. Y eso de los delitos denunciados. Claro. Además, mensajes, regresamos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.